Buenos días, eh, buenos días para todos los que están conectados. Eh, Le damos gracias a Dios por este espacio, por la oportunidad que nos da no solamente de vivir en este día, sino de poder vivir, pero teniendo esa palabra de Él que es un sustento que, que nos hace a nosotros no solamente vivir, sino que nos permite vivir en abundancia. O sea, que nos permite vivir, no solamente conociendo lo que dice, de lo que nos habla este primer versículo del capítulo 18, en donde nos hablan del deseo. Y yo creo que la palabra de Dios pues nos lleva a no solamente hacer a través de lo que nosotros queremos, y nos empieza a implicar la voluntad de Dios en medio de nosotros. O sea, que no solamente nos quedaríamos con la voluntad propia o con la propia opinión, con la propia sabiduría, con el propio deseo, sino que también nos empieza a hablar de que solamente contar con la parte de nosotros nos desvía. Entonces, cuando lo vemos, cuando trasladamos eso al proceso, pues es como cuando nosotros no contamos con nadie, pero pretendemos avanzar. A veces no pretendemos desviarnos. Aquí dice que el que busca el deseo es el que se desvía. Y a veces la persona no es que diga, no, pues yo quiero, mi propósito en la vida es desviarme. Porque pues, ¿quién puede decir eso? Una persona no va a decir, no, pues el sentido de vida para mí, el proyecto de vida mío es desviarme. Y a veces no está en los planes de uno eso. Pero lo que sí está en los planes de uno, pues es lo que uno piensa, lo que uno cree, y a veces no es lo mismo que se comparte con Dios. Entonces a veces es como que nosotros contamos con Dios, pero en el sentido de que Él nos pueda apoyar o que Él nos pueda entender a nosotros, o que prácticamente Él se sume al deseo y a la voluntad de nosotros. Entonces empieza a pedirse el sentido de pertenencia a Dios por el deseo de nosotros. O sea que si fuera en la fundación, pues a veces es como si se le pidiera, si no se le pidiera sentido de pertenencia a una persona que está recibiendo ayuda, sino que la persona que necesita la ayuda estuviera haciendo el reclamo y estuviera demandando sentido de pertenencia a Dios, a los demás, porque a veces uno cuenta solamente con la parte de uno, hablando en el sentido del deseo, en el sentido de los planes. Yo creo que cuando empieza uno a hablar de lo de Dios y empieza a verlo a él como un camino, porque hay una parte donde él dice que él es el camino, empieza a tener que ver mucho con los planes de uno. Y con los planes de uno son con las cosas que uno a veces menos quiere que le hablen a uno. Uno antes quiere es que lo asesoren para que se leen los planes a uno. Y digamos que ahí necesariamente hay confrontación, ahí digamos que gobierno, ahí puede haber
como una instrucción en la que uno quisiera que piensen en uno. Uno a veces quisiera que pudieran llegar personas a apoyarle los planes a uno. Y entonces son cosas que uno tiene que, en el proceso, se encuentra con ese tipo de cosas en las que uno llega a pensar de que no se debe entrometer en todo negocio, como dice en el versículo número 1, en el que no debe pensar de la forma en la que a veces muchas personas le recomiendan a uno, porque en la fundación a veces se le da mucho peso a la opinión que tenga el compañero de mi proceso, o a veces yo siento que el proceso del compañero no debería ser así. A veces pienso que en la fundación no debería hacer ese tipo de cosas. La fundación no debería levantarnos a las 4 de la mañana, no deberían pedirnos que tengamos un uniforme, que tengamos una forma de hablar distinta, que podamos desarrollar unas cosas en las que a veces yo no me veo, sino que a veces yo quiero desarrollar mis propias cosas y que pueden llegar en forma de cosas buenas, pero puede estar centrado en un deseo, en qué desea uno trabajar en el proceso. Tiene que convertir uno lo que Dios quiere prácticamente en el deseo de uno. Y es como si le estuvieran imponiendo a uno algo. Pero si uno llega de que le imponga la sustancia sobre la voluntad de uno, y uno a veces no ve eso. Uno a veces no ve que para lo que ya estaba diseñado se utilizó para algo negativo. Y como fue utilizado en el lado negativo, pues uno cree que no hace parte del diseño de Dios. El hecho de que uno pueda rendir la voluntad, el hecho de que uno busque ayuda, de que uno pida una dirección y de que uno pueda hacer como ese contraste entre lo que desea uno y qué es lo que quiere Dios, cuáles son los planes de Dios, qué es lo que pretende el proceso con uno, trabajarle qué tipo de cosas. Porque en mis deseos, pues yo pensaba que nomás debía dejar cierto tipo de drogas, pero veía como inofensivas otras. Entonces, en mi deseo, pues yo llegué a una fundación y el único problema que yo tenía era que consumía. Entonces, si yo veía que ese era el único problema, pues yo me podía dejar aconsejar de cualquier persona que, digamos, que no consumiera, sabiendo que había más cosas por trabajar, más cosas que podían desviar. Aquí no dice que la droga busca el que se desvía, porque si dijera así, pues en la fundación nadie está desviado. Si fuera así, pues las familias que no tienen ningún tipo de consumo, que de pronto dicen, no, en diciembre yo no tomé, pues entonces tendrían todo toda la aprobación para a veces opinar en un proceso en el que a veces
no se tiene en cuenta que se están trabajando muchas cosas y que no solamente se está trabajando la, la sustancia que no entre al cuerpo, sino también está trabajando deseos. Hay una parte donde habla de que lo que está en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero no se está trabajando solamente el consumo. Entonces, no se limita el proceso solamente a trabajar ese tipo de cosas, sino que nos empieza a confrontar a nosotros en si nosotros dejamos que se demuestre lo que quiere el proceso en nosotros, que se pueda comprobar que lo que quiere el proceso también puede suplir esa parte de los deseos, que es una parte donde a veces no dejamos entrar el consejo, donde no dejamos entrar, como dice el versículo 2, no dejamos entrar la inteligencia, no dejamos entrar a que otro venga y nos diga qué debemos hacer, sino que a veces hemos buscado cómo tener la razón y de pronto tapar el deseo disfrazado de razón, disfrazado de bienestar, o disfrazado de unas mejores condiciones de vida. Entonces, ese es mi aporte iniciando este capítulo 18 de los Proverbios, en donde no solamente nos hablan de ese deseo instintivo, sino también cómo se puede presentar dentro del proceso también. Entonces, ahí veo que ya está conectado el apóstol. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Un saludo aquí resolviendo fallas de tecnología, pero ya estamos aquí. Agradecido con Dios por este día, agradecido con Dios como siempre por esta mañana, porque el bien y la misericordia todos los días nos van a seguir. Hay una promesa de Dios muy bonita. A nosotros no debemos buscar las bendiciones, nosotros no debemos perseguirlas, a nosotros nos van a alcanzar. Créalo, que cuando usted está caminando bien, usted está con toda la disposición, usted está creyendo al que cree todo lo es posible, Dios es fiel, Dios es justo. Y todas las cosas van a ir poco a poco, paso a paso, en el tiempo de Dios. Hay un testimonio de un hombre que le entregó su vida a Dios, Pablo Olivares. Tiene un testimonio bonito, vivió en las drogas, bueno. Y él decía, la diferencia entre Dios y el diablo es que usted le pide a Dios y Dios lo pone a esperar. Porque Dios le va a entregar en el momento y en la hora que usted esté listo y usted esté preparado. Usted le pide al diablo y el diablo le responde de una. Y creo que las bendiciones a nosotros nos van a alcanzar. Dios tiene cosas muy grandes y muy bonitas para cada uno de ustedes, en la medida que ustedes no pierdan en el enfoque, no se dejen distraer, que puedan sostener el proceso de rehabilitación, que puedan permanecer en él. Y seguimos aquí en el capítulo 18 de los Proverbios, hablando de los proverbios de la vida y la conducta. Estamos allí, o sea que esto tiene que ver con todos y cada uno de nosotros, proverbios importantes, pero ahí desde el inicio yo siempre llego y planteo y entiendo y comprendo algo. Dice, su deseo busca el que se desvía. O sea que
¿Qué nos puede desviar de que nos alcancen las bendiciones? ¿Qué nos puede a nosotros apartar? Los deseos de la carne, apóstol Matías. Que eso que nosotros queremos, anhelamos, que las bendiciones nos alcancen de verdad. Uno le dice, Amén, persigue apóstol, tus amén. sueños. Miren, cuando usted está alineado con el Todopoderoso, cuando usted está alineado con el Señor, no necesita perseguirlas. Le llegan, lo buscan. Porque los hijos de Dios reciben las cosas por promesa, por herencia. Si la gente pelea la herencia, si las personas pelean una herencia, digámoslo así, humana, de los padres acá, imagínense una herencia en Dios. Tenga la plena seguridad que, como le dijeron al joven rico, tendrás tesoros no solo en la tierra, sino también en el cielo. El proceso de rehabilitación hace parte de una siembra. Usted ve a veces la semilla, usted ve a veces las raíces, usted ve lo que hay debajo de la tierra. Así es cuando usted está sembrando en amor, en perdón, en obediencia, en paciencia, en bondad, en generosidad. Cuando usted está creciendo como persona, cuando usted está llevando a crecer su espíritu y su alma. Cuando su espíritu y su alma crecen, ojo, cuando su espíritu y su alma crecen, su carne no tiene otra opción que rendirse. Esa siembra que es más celestial, que no es material, que no es de plata, que no es de bienes, que no es de posesiones. Por eso el Señor Jesús invitó a los discípulos y les dijo: y les decía, cuando usted está sembrando como cuando lo hace en la tierra, cuando usted está sembrando para el espíritu y para el alma, usted no ve. Por eso Jesús invitó a los discípulos y les dijo antes: despójense. El que no deje padre, madre, hermanos, posesiones. O sea, le estaba diciendo, perdón, no pueden ser mi discípulo, no. No pueden sembrar quizá lo que no se ve. Por eso en un momento dado nos dicen que si habemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Hay personas que quieren hacer un proceso de rehabilitación en un plano meramente natural, en un plano meramente material. Y el proceso del espíritu y el proceso del alma es muy diferente. Son muy diferentes. Ahí usted no ve nada. Y muchas veces nos desesperamos porque nosotros queremos ver y no nos muestran nada. A Jesús le dijeron: ¿dónde es que vive usted? Si usted es el rey, si usted es el Mesías. ¿Y sabe qué dijo él? Dijo: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Yo no puedo, y a él no lo podían seguir por lo que él tenía. Por eso él no mostró un castillo, no mostró nada material. Él mostró un reino, mostró una ciudadanía, mostró una transformación del ser humano, mostró unos principios,
mostró una palabra. Por eso muchos de ustedes y muchas familias se desesperan. Yo le decía ayer al equipo, hay personas y hay familias que aún completando los 18 meses en la fundación, nunca se han involucrado en sembrar para el espíritu y para el alma. Nunca les ha preocupado un devocional, una escuela de sabios, aprender lo terapéutico. Eso es poner la mira en las cosas de arriba, las cosas que no son tan tangibles. Muchos de los chicos, yo llego y solo es pensando en lo material. No le voy a decir que no se necesite. No le voy a decir que no sea necesario. Pero yo me propuse este nuevo año que estamos ahorita en enero. ¿Quién me va a pedir más clases, más terapias, más educativa? ¿O quién de ustedes se ha propuesto sembrar más? Buscar más lo que dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de los cielos. Es un principio de vida. Busque crecer, busque mejorar, busque modificar conductas y comportamientos. Mateo, ¿qué Bus- apóstol? Perdón. Disculpe. Mateo 6:33. Amén. Busque tener mejor actitud, mayor disposición, más tiempo para el aprendizaje, para el crecimiento. Mire, yo todos los días aprendo. Todos los días y ahorita aún para cosas de aprendizaje, herramientas que salen, cosas nuevas. Ayer estuve aquí sentado con un hombre que tiene 3 nacionalidades y compartía muchas cosas, pero también se lo decía, no, me gusta y estoy abierto a aprender. A seguir sembrando para el espíritu y para el alma. Miren, nosotros somos 3 personas en una. La psiquis espiritual, la psiquis normal, la mente, emociones y voluntad. Lo que realmente hablamos de los procesos cognitivos del ser humano, los sentimientos y el cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Eso somos todos nosotros. Dentro de nosotros tiene que haber una unidad, pero la carne de nosotros, las sensaciones, las pasiones, lo que hace sentir bien, lo que conecta nuestros sentidos con el sistema de recompensa, con la dopamina, es que en nosotros quedó mandando y cogió el control quien no lo debía coger. Si yo busco mi deseo, aquí está claro. ¿Para dónde me lleva mi deseo? Su deseo busca el que se desvía. Entonces, si yo dejo que el control, que el carro, que mi vida esté direccionado solamente por lo material, por lo humano, por los deseos, por las pasiones, por los impulsos, aquí está diciendo que eso me va a desviar. Entonces tiene que ocurrir algo.
esta palabra que no es alimento para el cuerpo, la intervención de Dios viene y resucita en nosotros un ser espiritual. Ese ser espiritual no es un ser religioso y que todo el día va a estar de rodillas y que va a estar así en una postura así. No, no, no. O que va a estar levitando, o que le van a salir chorros de luz por los ojos, o corriente, electricidad por los dedos. O sea, uno se imagina a veces algo así. A mí me pasaba. Yo me imaginaba a veces que por mi cuarto, en la ventana, yo me arrodillaba y yo le pedía a Dios, cámbiame, ayúdame. Ayer me decía acordar también un amigo, Guillo, que vino de Santander, cuando en tremenda loquiza, digámoslo así, drogado, mi mamá me llevó al Milagroso de Buga y por allá en medio de mi desfachatez logré decir y hacer una oración allá o expresar algo más que oración. Dios, si tú me ayudas a mí, si tú me cambias a mí, lograré hacer algo por los demás. Y de ahí nació la intención, y recordando esas palabras nació la intención de la fundación. Si yo me pude recuperar, muchas personas también se pueden recuperar, y de ahí nació la cadena del bien. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Ustedes también pueden, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. La misericordia de Dios y las bendiciones de Dios están repartidas para todos sus hijos. Él no maneja exclusividad. Él no maneja acepción de personas. Eso lo hacemos nosotros aquí en la tierra. Nosotros somos los que decimos extracto 1, 2, extracto 3, 4, 5, 6. Dios no. Nosotros sí clasificamos el género, la raza. Para Dios todos somos iguales. Pero debe ocurrir algo en nuestra vida. Mi espíritu es despertado, es resucitado. Donde está el hombre o la mujer de luz, el hombre o la mujer consciente, el hombre o la mujer entendida. Esa luz de arriba hacia abajo empieza a iluminar el alma. O sea que el espíritu se despierta en nosotros y empieza a hablarle al alma, empieza a despertar el alma, a decirle, ve, pensá mejor, analiza mejor. No te dejes ganar de los estados emocionales. Actuemos así y empieza acá adentro una terapia interna que no se ve, que no se ve. Es usted batallando acá con esas voces, la voz de Dios, la voz del alma, y por ahí también van a venir unas voces malucas que lo van a desanimar, que le van a decir a usted para qué, usted no puede, usted no es capaz, hágalo de esta manera. La voz del enemigo, él también nos habla. Y empieza usted, ese espíritu, ese ser de luz, a concientizar nuestra alma, a convencer nuestra alma del camino bueno, del camino sobrio, de hacer las cosas de manera adecuada, de entender que este es un sacrificio pequeño para los 20, 30, 40, 50 años de vida que tenemos por delante. Empezamos a valorar, empezamos a apreciar la vida, empezamos a disfrutar cosas. Yo no sé si usted disfruta despertar y ver esa neblina.
de decir qué delicioso este día, de oír cantar los pájaros, de tomarse. Yo no sé si usted ya disfruta eso. Un buen coffee. De muchas cosas que usted antes no las veía, que usted antes no las disfrutaba. Y entonces ese ser de luz que es nuestro espíritu, nuestro ser consciente, nuestra psiquis espiritual, se empiezan a fusionar y empiezan a acorralar la carne. Entonces cuando la carne voltea a ver, el deseo voltea a ver, ¿qué dice? Uy, no, no tenemos otra opción porque el espíritu y el alma ya hablaron y sí o sí, porque la carne es débil, la carne es débil. Ayer hablábamos con los muchachos en el Vergel de eso. Mire, yo nunca he entendido, nunca lo he comprendido después de tantos años, cómo un muchacho con su casa, con su hogar, con su familia, con amor, con cariño, con apoyo, a muchos les dieron negocio, les dieron plante, les pagaron la universidad. ¿Y por qué una persona elige destruirse? Alguna vez en Cali, en la sede de Cali, allí, Felipe, en esa ventana grande, en ese ventanal grande, yo me paré antes de un devocional, me paré allí y estaba mirando así, estaba como meditando, como observando, y un muchacho que un día antes había estado en la fundación. Yo lo veía bien, lo veía tranquilo, lo veía sobrio, contento con lo que teníamos. La Biblia lo dice, que estemos contentos con lo que tenemos, techo y abrigo. Y yo me paro en esa meditación ahí y lo veo al otro lado, ahí en la droguería, Felipe, que por ahí le alcanzó a ver el letrero, durmiendo en el andén. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ese muchacho la noche anterior, el día anterior, estaba aquí? Mire esto, pues lo que yo le digo, lo que humildemente se le puede ofrecer a usted en la fundación. No son lujos. Con mucho amor, con mucho cariño, si usted realmente viene a buscar aquí un crecimiento y una transformación, lo encuentra. Ayer le dije a una persona que llegó, si usted llega a la fundación a encontrar errores, los va a encontrar. Si usted llega a la fundación a buscar problemas, los va a encontrar. Si usted llega a la fundación a buscar a Dios, también lo va a encontrar. Depende de la elección, del despertar, del propósito que usted tenga. Y yo decía, ¿cómo esa persona estando aquí en unas condiciones buenas, quizás no las mejores, pero unas condiciones óptimas, buenas para sobrevivir, para subsistir? Y yo parado ahí, yo no entendía. Y uno también a veces se frustra, uno a veces también se desilusiona, porque a veces hay personas que dañan el proceso, hay personas que se desvían del proceso. Y cuando se pierde un proceso, créalo que a mí me duele. Porque uno quiere que ese espíritu, ese ser de luz, encienda, esa lámpara encienda el alma. Y cuando el espíritu y el alma de nosotros está encendida, no le queda más opción a este estuche, a esta carne,
que a veces nos lleva a precipitarnos, que nos lleva a tomar impulsos, que nos lleva a tomar decisiones a la carrera. Por eso muchas veces nos dijeron, piense antes de actuar. Esta carne es presurosa a lo malo. Se paró un muchacho una vez también, ahí mismo en Cali, Felipe. Me voy. Y yo le hice una pregunta, listo, mijo, no hay lío. ¿Para dónde vas? Me responde, no sé, pero me voy. ¿Qué está hablando allí? ¿El ser espiritual, el ser almático o el ser natural o carnal? Carnal. ¿Qué está hablando ahí? El deseo. Y a nosotros, que ya lo vamos a ver, porque no podemos dejar de tocar este punto. No podemos dejar de tocar este punto. Cuando una persona dice en estos términos, me voy, ¿qué está hablando allí? El diablo, la rabia, la prepotencia y el orgullo, apóstol Matías. El deseo, Señor, la convicción, el entendimiento. La emoción. Mire, entiéndalo usted, entiéndalo para usted. Mire, verá. A mí me pasó muchas veces y recuerdo, ayer volví y lo recordé, dándole consejos a varias personas que le quieren meter deseo al proceso, que le quieren meter sentimiento al proceso. Yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Yo aquí no estoy para arreglarle la vida sentimental a nadie. Yo tengo un enfoque y es el proceso de rehabilitación. Cuando usted termine el proceso de rehabilitación, usted ya va a poder estabilizar otra área que hace parte del ser humano. Pero si no hemos terminado lo primero, yo no le voy a decir a usted que siga con algo más o con lo segundo. No tenemos que trabajar primero en prioridades, ir por partes. Y entonces alguna vez, estando yo como en un mes en la fundación, fui y empaqué maleta al mes. Y fui yo a empacar maleta y me la hicieron desempacar claramente. Y entonces yo argumentaba, el yo-yo, el ego, mi deseo es que yo esto, es que yo quiero esto, es que mire que esto, es que aquí. Y entonces la persona que me estaba aconsejando en ese momento, me estaba orientando, me decía, en ningún momento, porque la carne es egocéntrica, y en las comunidades terapéuticas, voy a buscar aquí rapidito, en las comunidades terapéuticas, así como Felipe ahora decía, los enemigos que tiene el adicto, usted tiene enemigos y están acá adentro, no los busque afuera, los tenemos acá adentro. Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Primera de San Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. El mundo pasa. Ojo, ¿qué hay en el mundo? Deseos. El mundo no es la cantina, el mundo no es el parche. El mundo no es lo banal, no, eso no es el mundo.
El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que Dios dijo, en la carne usted no va a hacer la voluntad del Padre, no va a hacer la voluntad de Dios. Toca que el espíritu y el alma se hagan uno para que puedan rendir, para que la carne se pueda rendir. Porque esta carne, así sepa que el mundo se le va a venir encima. Cuando usted está actuando por deseos, por impulsos, por pasiones, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia la cima? ¿Hacia el propósito? Ayer decíamos este término en la fundación. Si nosotros venimos del barro, ¿el barro qué hace? Barra. Dios nos formó el polvo, nos formó el barro, sino que a ese barro le dio aliento de vida, le dio espíritu. Cuando Dios sopló, sopló espíritu en nosotros. Cuando Dios sopló, sopló espíritu en nosotros, porque la esencia de Dios es espiritual y Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, le dije que le iba a buscar los amigos que están en esa carne que no nos benefician muchas veces. La obsesión, la compulsión y el egocentrismo. Y cuando yo estaba en la fundación y me estaban desempacando la maleta, me dijeron, en ningún momento te has puesto a pensar primeramente en Dios. ¿Es lo que Dios quiere? En ningún momento te has puesto a pensar en tus padres, en tu familia, en tus seres queridos, en los que te aprecian, en los que quieren tu cambio. Obsesión. Por ahí hay uno, egocentrismo, mi deseo, mi yo quiero, mi yo. Su deseo busca el que se desvía, dice el proverbio. Para mí importante, su deseo busca el que se desvía. Entonces Dios nos dio una facultad, despertar nuestra conciencia, avivarla, alimentarla. Eso hace la palabra de Dios. Y la terapia, teoterapia, y la terapia, las educativas, las charlas, las grupales, las individuales, la ocupacional, la deportiva, todo apunta a que se reorganicen unas cosas de nuestro proceso cognitivo. Esa luz del espíritu le llega a la mente, le llega a los pensamientos, le llega a las emociones, le llega a nuestra voluntad, le llega a nuestros sentimientos. Ya usted no es disparado, caballito desbocado por impulsos. Usted empieza porque el espíritu se mueve por principios y le enseña que usted ya no puede actuar como actuaba antes, tomar decisiones como las decidía antes, sino que ya usted dice, o sea que usted ya incorpora, reorganiza las habilidades para la vida, comunicación asertiva, sale la resiliencia, sale el carácter, sale la moral. Usted ya dice, no, yo voy por el camino derecho. Ayer aquí una persona formada en el exterior, entregada en adopción, pero se ha formado en unas universidades del mundo. Y llegábamos a la conclusión y decía, lo único
que quiso promover los grandes pensadores, Sócrates, Aristóteles, Jesús, los discípulos, fueron buenas personas, excelentes seres humanos. Mire, usted y todas las personas que caen en el mundo de la drogadicción son personas maravillosas, con mucho talento. Esto es un ejército del bien. Esto es un ejército para lo bueno. Y siempre lo voy a invitar, aunque a usted le queden cicatrices, esas son cicatrices que usted se las va a mostrar a otra persona para decirle, ojo, que yo ya pasé por ahí. Y aunque estoy sano, sana, me lastimé, me herí, no vaya a vivir usted lo mismo que ya nosotros vivimos. Pero necesitamos despertar espiritualmente. Los pasos de NA trabaja 2 pasos narcóticos anónimos a nivel mundial y han ayudado a recuperar muchas personas. Y ellos enseñan 12 pasos, 1, 3, 4. El primero, nuestra vida tenemos que admitir que nuestra vida era ¿qué? Ingobernable. Ingobernable. El primero. Y habla de ahí en adelante, enmiendas, Yo voy a llegar al último. Dice, después de haber trabajado estos pasos al 12º, 12 representa gobierno, o sea, es una estructura, y es la estructura de ellos. Dice, después de haber trabajado conscientemente estos pasos, vas a entender, vas a obtener un despertar espiritual. Y ahí mismo dice, después de obtener ese despertar espiritual, dice, vas a llevar el mensaje. ¿Cuál mensaje? No son bochinches, no son chismes. El mensaje de la recuperación. No es lo que dijeron en el programa de la red, no es lo que dijeron en la Rosa de Guadalupe, no es lo que está en el Facebook, no. El mensaje de la recuperación. Nosotros transmitimos sanidad, recuperación. Pero ¿de qué depende para que usted se dé cuenta? Dios es el mismo. Dios no cambia. Pero Dios lo ministra a usted según el estado en el que usted esté. Yo soy el mismo. Pero ¿dónde va a estar la diferencia y dónde está la clave? El espíritu. Hay una crisis de espiritualidad. Ni el ángel de la guarda se reza. Ni el minuto de Dios, porque cuando lo ponen uno cambia el canal. Y aquí sacamos un tiempito para que nosotros podamos avivar, encender nuestra vida espiritual. Es un pequeño y un corto tiempo, porque cuando usted está en la vida normal, a usted no le queda tiempo ya para nada. Pregúntele a las personas y verá que ya no tienen tiempo para nada. Se ha cortado el tiempo. Las personas que tienen una vida normal se levantan, llegan al trabajo a las 8 de la mañana, digamos. ¿A qué hora se tienen que levantar? ¿A qué hora se tienen que alistar? ¿A qué horas tienen que desayunar? ¿Se tienen que desplazar antes? Si no está a la vuelta de la esquina, el trabajo o la universidad. Y yo veo que la exigencia es fuerte en una universidad. Salen muy temprano y llegan a veces ya en la noche. Sale la persona del trabajo, sale a las 5 o 6 de la tarde. Una ama de casa, un padre de familia, sale a las 5 o 6, se desplaza hacia su casa, llega a 6, 7,
a preparar, a hacer comida o a comer si ya se la tienen lista. A organizar, a dejar todo listo para el día que aliste ropa, organice. Voy a enfocarme un poquito en las mamás, a que la casa esté barridita, trapeadita, a organizar, que hay una ropa por poner, por acomodar, bueno, en fin. Ya cuando menos pensó, 9, 10 de la noche, si tiene hijos, a darles vueltica, a revisarle tareas, 9, 10 de la noche. ¿Queda tiempo? Estamos hablando de una vida normal. Si hay vida social, si quiere salir, si quiere ir a jugar fútbol en cancha sintética, si quiere ir a visitar a la mamá, a la tía, a la abuelita. ¿Queda tiempo? No, señor. Por eso el rey David y el rey Salomón nos dijeron, temprano yo te buscaré. Porque cuando uno sale de aquí de esta esfera, empieza a funcionar muchas veces en la mayor parte de la vida uno en un mundo natural, material. Yo quiero el mejor carro, yo quiero el siglo del año, subió el salario, no está alcanzando el mínimo, ahora se va a poner caro el arrendo, el presidente aumentó esto, y empieza uno a girar en un mundo de caos que lo desconecta a uno con el cielo. Porque el cielo, ¿qué quiere? Que cultivemos lo que no se ve, que sembremos para lo que no se ve. Buscar el reino de Dios y su justicia. Que busquemos lo de arriba, que busquemos el cambio, que busquemos la sanidad, que busquemos el perdón, que busquemos el amor, que busquemos la obediencia, que busquemos el autocontrol. Eso que antes llenábamos con la droga. Si todavía hay deseo de consumo, si una persona está ya en el mundo de la droga, así sea inconscientemente, quería llenar algo en su interior. Quería sentir un placer, quería anestesiar un dolor interno. O sea que ahí podemos hacer una pregunta, ¿por qué consumía usted? Y hay dos razones. Algo no estaba bien en usted. Desorganizado, la tierra estaba vacía y desordenada. Algo se desajustó en usted, algo se desacomodó. Y si no es por ahí, pues algo faltaba en nosotros. Una de las cosas que faltaba en mi vida y que eso me lo mandaron del cielo es el principio de autoridad. Para mí, y ayer se lo decía a mi compañero Diego, a mi amigo Diego, que me recibió en una fundación. Ni yo me acordaba ya. De tantos años que me recibió. Yo pensé que había sido profesor cuando me dijeron, no, yo te recibí. Yo tenía 8 meses ya cuando llegaste con tu papá a la fundación. Y yo le dije, mire, lo único que yo aprendí que me sirvió y que a mí me faltaba fue lo que me enseñaron allá. El primer principio de la restauración y de la rehabilitación es el sometimiento a la autoridad. En mi casa no me faltó nada. Pero a los 11 años yo ya vivía sin Dios y sin ley. Y me tocó llegar a la fundación a rendirme. Mi carne era odiosa, mi carne era explosiva, mi carne era arrogante, prepotente, obsesiva, compulsiva. Y empezó el despertar espiritual. El despertar espiritual. Y me llevó a la rendición y se unió mi espíritu y mi alma y a la carne no le quedó
otra alternativa que menguar. Juan el Bautista lo enseñó. Es necesario que nuestra carne mengue para que nuestro espíritu crezca. Ahora, en este proceso de transformación, a usted se le ve la luz, a usted se le ve la gracia. Por acá me soplan los asistentes que tengo por aquí al lado, me dicen, a otros se le ve la cara de aburrido, la cara de tristeza, la cara de amargura. Yo insisto que sigo viendo seres de luz, gracia en usted, bendición en usted, porque usted está trabajando una terapia, está trabajando unos pasos y usted está obteniendo un despertar espiritual. Usted está siendo consciente, usted está teniendo entendimiento, eso vale mucho. Eso aquí no se encuentra en ninguna universidad, eso es un regalo divino. Y usted diga, ya no quiero la esclavitud para mi vida, ya no quiero sufrir, ni quiero hacer sufrir a nadie, ya no quiero lastimarme, ni quiero lastimar a nadie. Por eso es tan complejo el mundo de la droga. Lo único que usted se está destruyendo, que usted se está matando a sus seres alrededor y se siente bien. Se siente bien. No puede parar. Está dañando neuronas, está dañando su organismo, está dañando su cuerpo. Por eso cuando vuelve el despertar espiritual, cuando vuelve la recuperación, usted quiere estar. Con todo respeto. Yo ayer vi un mueco con sus portillos. Uno que llegó mueco a la fundación. Y ayer me regaló una sonrisa tan bonita. Y así. Y yo dentro de mí dije, no lo expresé, pero dije, ve, tan chévere que tiene los dientes. Tan chévere que se le ve esa sonrisa. Y era como, imagínense. Empieza la restauración. El Espíritu ayuda a restaurar nuestra alma. Nuestra alma entra en un orden, entra en una disciplina, entra en un ambiente sanador. Nuestros pensamientos se aclaran. Mejoramos el manejo de las emociones. Y cuando lo que está debajo de la tierra es bueno, se riega, la matica, la semillita, echa raíces, pues lo que sale de ahí en adelante es un árbol con buenos frutos. Cuando su espíritu y su alma están bien, su cuerpo no se va a destruir, también como está. Bien. Bonito, se ve. Se ve tan bien. Y la idea y el milagro de Dios es que usted llegue a un momento dado que muchas personas no creen que usted haya tenido problemas de adicciones. Yo porque lo cuento como testimonio, porque muestro mi ejemplo de vida. Pero usted va a llegar a un punto donde si usted quiere, hace de cuenta que usted no tuvo esa experiencia o esa vivencia. Es que a mí me lo dicen. Cuando yo salgo con los chicos de la fundación a alguna actividad, a uno le dicen, aquí llegan unos top model. Y así no sea top model, la belleza de nosotros depende de la gracia de Dios.
Por eso Dios dijo, no se preocupen por el que destruye el cuerpo, preocúpense por el que puede destruir el alma. Polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Esto, como dicen los abuelitos, esto se lo llevan los gusanos. Y no queremos que usted haga un proceso material. Nos levantábamos con una buena casa, con una buena comida, con todo lo material. Nuestros padres trabajaron por darnos lo material, que no nos faltara la comida, que no nos faltara la ropa, que no nos faltara la educación, que no nos faltara el techo, que no nos faltara el estudio. Pero la preocupación ahora es sembrar lo que no vemos. Por eso no se deje engañar. Así muchos no vean su cambio, usted lo tiene. Usted tiene que ser consciente de su cambio. Pero si lo que debemos aprender es a no movernos por los deseos, a no movernos por los impulsos, a que nuestras emociones no vengan disparadas. El Chavo del 8, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo vieron? Se movía por deseo. Si lo han visto, es cómico y es gracioso. Cuando él tenía un conflicto y un problema, ¿qué hacía? ¿Cómo? No le tienen paciencia. Muchas veces el Chavo llegó a irse de la vecindad porque se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía regañado. Y yo no sé si ustedes vieron las escenas o se lograron ver la que él se iba y me voy. Y se acuerdan que él cogía un palito y en la puntica había como un pañal o yo no sé, una bolsita amarrada. Un palito y en la puntica del palo una bolsita de ropa amarrada. Una pañoleta. Como una pañoleta, algo ahí, sí. Y se iba. El deseo lo llevaba allá. ¿Y qué pasaba después? Volvía. Volvía. Venimos acostumbrados, ojo, esta palabra, viciados, acostumbrados, hábitos a movernos por los deseos. La droga nos dejó viciados a movernos por los deseos y por los impulsos. Y ahorita usted tiene que darle un giro a su vida. Incluso cuando usted pide permiso, usted psicológicamente, usted le está dando un mensaje a la carne que ya no es por deseo, que usted se mueve por una pauta, por unas directrices, está domando esta naturaleza. Oiga, porque cuando uno se trata de ser terco, cuando se trata uno de estar desbocado, de ser rebelde, ¿quién lo cogía? Palabras más o menos. El que nos está domando y el que nos está llevando a la rendición es el mismo Señor. Mire, usted no se le está rindiendo a un hombre. Dice que todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. No por su mamá, no por su abuelita, desde luego que a ellos les va a dar mucha alegría el hecho de que usted esté bien. No se le olvide que un adicto vuelve coadictos hasta 17 personas de su núcleo familiar. Yo me enfermé y enfermé a 17 personas de mi casa. Los volví coadictos, codependientes de mí, codependientes de esas emociones.
y no hacíamos nada. La enfermedad seguía ahí. Me daban plata, pero no era para cambiar. Antes me facilitaban el consumo. Fueron permisivos. Desconocían también muchas cosas. Pero si yo sano, también logro sanar y creo que mucho más a mi núcleo, a mi entorno, a los demás, a la sociedad. Pero necesitamos aprender a no movernos por los impulsos, por los deseos. Y por eso ahora usted tiene ancla también. Mírelo con otra figura. ¿Qué es un barco sin ancla? ¿Qué es un alma sin freno y cabestro? ¿Qué sería usted sin freno y sin cabestro? Ese es el despertar espiritual, que usted sea consciente. Todavía necesitamos freno y todavía necesitamos cabestro. Yo no sé si usted siente esa necesidad. El primer freno y el primer cabestro que nosotros tenemos es el mismo Dios, es el Espíritu de Dios, es su palabra, es sus principios, los proverbios que nos van llevando ahí, nos van rindiendo, nos van desarmando, nos van desmontando nuestros planes y nos van enseñando, ojo, nos van enseñando a hacer su voluntad. Por eso en la oración del Padre Nuestro, no se haga ¿qué? ¿Sino cuál? ¿Sino cuál? La nuestra. No. Digámoslo bien porque no se haga mi voluntad, sino que Suya. cuando yo empaqué al mes, ¿esa era mi voluntad o era la voluntad de Dios? Nos despertamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Nos levantamos con esa conciencia. Nos levantamos muchas veces a hacerlo de nosotros. Ahí lo vamos a dejar, pero tenemos mucha tela por cortar con este capítulo. Logremos entenderlo, que tenemos unos bríos, que tenemos unos impulsos que no nos han llevado a lo bueno. Y por eso el maestro de la vida también nos lo enseña de otra manera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad del Hijo de Dios nos lleva a sembrar para lo que no vemos. El espíritu y el alma no son visibles. Usted está sembrando paciencia, esfuerzo, muchas cosas. Llegará el momento de que van a ser visibles y usted va a recoger. Va a recoger una cosecha grandísima, créalo. Para que usted no se frustre, yo prefiero prepararlo. Este es un proceso largo. Usted aún saliendo de la fundación no va a salir a recoger de una. Aún saliendo de la fundación, usted se va a demorar unos añitos, siembre. Porque usted sigue en proceso de consolidación. Usted sigue estabilizándose. Porque hay que llevarle seguimiento. Hay que hacerle un seguimiento. Hay que seguir. Modo freno y cabestro. No nos lo podemos
quitar. Y eso es importante en nuestra vida, muchachos. Amén, familia. No sé si es claro o alguna pregunta. ¿Es claro hasta ahí? ¿Estamos claros? Vamos a seguir con el tema, vamos a seguir dándole. Por ahí tenemos varios puntos. Romanos 8, apúntelo. Mateo 6:33. Gálatas capítulo 5, vamos a mirarlo. Y Gálatas capítulo 6. Colosenses 3:1, déjelos allí. Y los vamos a ir revisando con calma. Si yo pongo a elegir hoy mi carne, Romanos 8, Mateo 6. ¿estaría en el devocional? Gálatas, ¿qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién decidió que estuviéramos hoy aquí? Ay, y me da pie, 1 Corintios 2, Felipe, por ahí. Romanos 8, Gálatas capítulo 5 y capítulo 6, Colosenses 3, capítulo 3, 1. Primera de Tesalonicenses 5:23. Mateo 6:33. Pero nos tenemos que devolver un poquito de Mateo, donde habla del afán y la ansiedad. ¿Ya estamos? Y tenemos que aprender a vivir por guianza, por principio, por instrucción, por dirección y no por deseos. La droga puso los deseos acá y el espíritu acá. Y ahora ese es el proceso que nosotros estamos viviendo, un traslado, una conversión. Lo que teníamos nosotros arriba dominando en nuestra cabeza, ahora ya no tiene el mando, que son nuestros deseos. Primero evaluamos, analizamos, somos conscientes, lo pensamos, lo sentimos de una manera y ahí sí cumplimos lo que decían nuestros abuelos. Piense antes de actuar. Yo no sé si a usted le llegaron a pegar alguna vez un regaño. Dije, pensás como las patas tuyas. Yo me llegué a ganar esos regaños. Es porque el impulso y el deseo nos ganaba. Recuerde, a mí se me metía algo en la cabeza y ¿quién me frenaba? Usted tiene, los que tienen esposa, su esposa le decía, si se va, me pierde. ¿Y qué pasaba? No íbamos. Wow. Te vas a quedar en la calle, Bueno, vas a perder la universidad. no me importa. Mire, recientemente un chico siendo el mejor trabajador, un adicto funcional. Hay adictos funcionales y hay otros que no son funcionales. Ahora toca hablar, en la psicología moderna, toca hablar del adicto funcional. Un adicto funcional, a mí me cuesta, pero pues esa es la modernidad. Es el que trabaja, es el que vive en la casa, es el que el papá le compra el bareto y le dice no se vaya para la calle, fume aquí, acuérdese que mañana tiene que ir a trabajar, mañana tiene que ir a la universidad. Entre un adicto funcional con un muy buen trabajo y en la universidad también, combina las dos cosas, en el día trabaja y en la noche está en la universidad, está entre los mejores trabajadores de una empresa. Y el hombre socialmente descansaba el fin de semana, se ponía sábado y domingo y se tomaba los chorros y se metía unos cuantos tusis. Tusiví.
Después de 4 años de pilotear, porque pues así dicen los muchachos, yo piloteo la vaina, yo la manejo, yo la controlo. Después de 4 años, llegó ebrio, drogado y en chanclas al trabajo. Cuando en chanclas lo despacharon, lo despidieron y la persona no se dio cuenta en qué momento llegó en chanclas al trabajo, porque ya lo había hecho, ya había llegado tomado, amanecido, pero como es el mejor trabajador, es el mejor vendedor y Tini es un mago para las ventas gitanas, el hombre llegaba siempre tomadito, amanecido, pero de una se ponía, tú, funcional, venta, sí, llamando, recibo aquí, sí, el mejor. Y después de 4 años llegó en chanclas. ¿Qué pasó? Ahí sí los papás dijeron, tiene un problemilla. Ahí sí llamaron, pueden venir por él, por favor. Y ahí mismo 4 kamikazes salen disparados y le dijeron, siga en chanclas, papito, pero ahora en la fundación. Esa funcionalidad, ¿hasta qué punto llega? ¿Qué le pudo? El deseo. A mí me paraba mi mamá que le iba a dar un paro cardíaco y yo me iba más para la calle. Que me iban a matar en la esquina, más rápido me iba por ahí. Que te vas a meter en problemas, que vas a terminar en la cárcel, que vas a terminar en el hospital. ¿Nos importaba? No, señor. No. Si no hay un despertar espiritual, no hay nada. A usted no lo cambia el encierro, a usted no lo cambia la fundación no cambia personas. A usted lo cambia cuando usted coge su espíritu y lo despierta, su espíritu llena de luz su alma y entonces todo su ser entra en un orden. Entiende un estilo de vida y entiende una conducta. No dijeron amén. No dijeron hacer. Acepto, Matías, acepto, recibo con amor, responsable. ¿Sí? Por eso muchos están aquí en regañadientes. Ay, me toca auxilio. Sáquenme. Y se sienten en la Para salir a cárcel. soplar, ¿a qué? Y se ¿A qué? A sienten perder en el la tiempo. cárcel. Se sienten en Canadá. Voy para Europa. Muchos hacen proceso canero, no de rehabilitación y de restauración, sino que están estirando aguante. Oiga, recientemente en un cuaderno me encontré, oiga, yo solo lo había visto en la cárcel. Marcan los días, trin, trin, trin. Yo he aprendido a aceptar la voluntad de Dios y lo que Él tenga para mi vida, el tiempo que sea necesario con tal de yo sanarme, con tal de yo dominar y doblegar ese deseo, con tal de dominar y doblegar ese deseo. Por eso yo solté esa preocupación y lo vamos a ver, ahí está en Mateo 6, solté esa preocupación. No os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Y el Señor vio a la gente desesperada por lo de la tierra. Pero eso, Él les dijo esto, no os afanéis porque hay de comer, porque hay de vestir. ¿Sabe qué les dijo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De allá viene su sanidad, de allá viene su recuperación. Será respetable. Yo solamente le doy un poquito de lo que a mí me sirvió. Y aunque había estado en las mejores fundaciones, con los mejores terapeutas hasta fuera de este país, me di cuenta que lo que realmente me sirvió fue obtener un despertar espiritual. Y por eso hablo de la recuperación a la manera de Dios. No sé si usted quiera la manera de Dios.
No sé si a usted le guste a la manera de Dios, pero si le digo, se lo digo con toda la autoridad y con toda la verdad. Si a mí me sirvió, a usted también le va a servir. Solo depende si usted recibe también la medicina. Y a mí me despertaban a las 4 de la mañana y me decían, cristomicina, cristomicina. Me llevaban a la leña y yo con esa leña allá, cristomicina, lavando en el río y yo con esas piedras allá pelándome los dedos y me decían, cristomicina. Venía un líder y me metía un regaño y me decía cristomicina. Y también mi deseo se maluqueaba y decía, ¿qué cristomicina y qué nada? Hasta que entendí y hoy le puedo decir que realmente sí me sirvió y sí funcionó. Y hoy para la gloria y honra de Dios, aquí estamos, muchachos. El Señor Jesús le dijo a alguien, si alguien bebe del agua que yo le dé, no volverá a tener sed jamás. Si usted se llena del Espíritu, si usted se llena del Señor, usted no se va a querer llenar con lo pasajero, con lo efímero, con lo transitorio, con los deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire, ¿qué amigos tiene uno en el mundo? ¿Qué amigos tiene uno en la calle? Yo no sé si usted ya comprendió eso. ¿Quién ha llamado a decirle a usted que le va a mandar para tienda, para lo que usted necesita? Si su familia tiene una necesidad, ¿quién de sus amigos ha llamado a decir tenga? Efímero, es una ilusión, es pasajero. Lo único real en nosotros es nuestro cambio, es nuestra paz, es todo lo que hemos hecho a nivel de transformación por nosotros mismos. Recuerde, su deseo busca el que se desvía. Ese man o ese deseo es el que lo hace meter a uno en problemas. Ese impulso. Por eso habla de compulsividad. Si usted bebe del agua que el Señor le da, la mujer iba a beber del pozo y le volvía a darse la mujer samaritana. San Juan capítulo 4. Dice en San Juan 4 que el Señor busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Yo tengo los videos, todos los días me llegan los videos, todos los días los veo en las cámaras, que nos levantamos desde las 5 de la mañana y empezamos con las alabanzas, pero yo veo cómo muchos alaban de verdad, en espíritu y en verdad. El Señor busca tales adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Veo como otros adoran a Dios, alaban y están en la alabanza. Yo ahorita lo puedo poner en mis estados. Veo como otros alaban en el alma, dependiendo sus estados emocionales. Y otros están en la alabanza en la mera carne, en el mero deseo. Por allá en el rincón, por allá en la esquina. Y eso es así. Otros hablando. Cuando yo estoy conectado con el poder superior, venga, a mí se me enciende la lámpara, a mí se me prende el chip. Y el mismo Espíritu de Dios viene a mi espíritu y dice, y me hace entender lo que Él me ha concedido. Dios no nos había concedido la droga. Estos fueron males buscados. Dios no nos eligió ni nos dio el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la amargura. Eso no nos lo concedió Él. Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero yo lo tengo que entender en luz. El Espíritu de Dios viene a mi espíritu y conectan y se hacen uno. Y me trae el mensaje y me dice, es esto, hijo, es así, es por aquí, es de esta manera. Mire, lo que no cambia a Dios, yo no sé de ahí para allá qué sigue. Como yo lo intenté de tantas maneras y mi familia lo intentó de tantas maneras, triste decirlo,
A Dios lo dejamos de último, y el último camino, pero fue el que nos funcionó, fue el de Dios. Llegué a la peor fundación, a la peor, pero hablaban de Dios. Hablaban de Dios. Y fue lo que me funcionó. Hay personas que le han funcionado muchas cosas, bendito Dios. Pero a mí me funcionó lo de él. Es más, la ciencia, la medicina, los hombres del momento ya me habían desahuciado. Le dijeron a mi familia, alístense para sufrir hasta que mueran. Ese muchacho muere siendo un adicto. Y como en esa época la adicción a la heroína no había mucho, no existían lo que hoy existe, muere así. Qué pena, qué tristeza, qué lamentable. Hasta yo mismo muchas veces busqué la muerte para dejar de sufrir. Pero vino Dios con su amor, me cogió de la mano y me dijo, venga, yo le muestro el camino, y me sacó del lodo cenagoso. Y también me puso a participar de una formación de la huerta, de la marranera, de las educativas, de sentarme a escuchar muchas veces a personas o cosas que no quería oír. Me confrontaban y se me ponían los cachetes rojos. A veces hasta decía, ese man me la está tirando a mí, hermano. Mano de sátiras que me está... No, era Dios que me estaba hablando. Era Dios que me estaba concientizando. Era Dios que estaba haciendo que mi espíritu subiera y mi carne menguara. ¿Se acuerda que aquí tenemos una escala? ¿Se acuerdan del porcentaje? ¿Tenemos claro el porcentaje? O saco el tablerito que ahí lo tengo apuntado. Al próximo devocional sacamos el tablerito, muchachos. Dios los bendiga. Feliz resto de semana, feliz fin de semana. Que pase bien, que disfrute, que mire para arriba, que mire su transformación, su crecimiento, que mire su estabilidad. Estabilícese espiritualmente, de ahí se sigue estabilizando mentalmente, emocionalmente, y créalo que corporalmente también. Amén. Bendiciones, mi gente. Dios los bendiga, y ahí estamos en línea.